Amiguitos, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos estudiando esta cuestión de funciones desde el día de ayer con un video explicativo, con una pequeña introducción. Vamos a continuar con ese estudio, ¿de acuerdo? Con un pequeño video. Y después pasaremos a algunas actividades que ya tendremos acá pendientes. Muy bien. Ayer decíamos que las cuestiones de funciones eh, eran reglas que nosotros observábamos en la naturaleza, mm, particularmente en mi campo, en la física, donde la variación de una cantidad hace que otra cambie también. Por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, nosotros poníamos el ejemplo de un resorte, estirándolo, y si en algún momento, pues, la fuerza que ejercía este resorte contra nosotros a la hora de estirarlo era proporcionada a la distancia que estaba estirado este resorte desde su posición de equilibrio. Así como ese hay otros ejemplos, como vimos también el ejemplo del principio de Arquímedes, la ley de la gravitación universal, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a ver en general que existen este tipo de funciones, ¿no? De relaciones, reglas de correspondencia, en principio les vamos a llamar, que vamos a tomar dos conjuntos de objetos que en principio pueden ser de la misma clase o no, pero que en particular, pero siempre que vamos a tomar de esta bolsa un objeto, nosotros vamos a asociarle un único objeto de esta otra bolsa, ¿sale? A este tipo de relaciones, reglas de correspondencia, de tal manera que a un elemento que yo tome de este lado le asocie un solo elemento, un único elemento, le voy a llamar a esa regla de correspondencia función. Y eso es lo que va a hacer, ¿sale? Y es aquí precisamente lo que nos presenta esta definición. Una función es una regla que asocia a cada elemento de un cierto conjunto A un único elemento de un conjunto B. Al conjunto A le vamos a llamar dominio de la función y al conjunto B codominio o contradominio. Algunos ejemplos de funciones son sencillas. Por ejemplo, yo podría poner como mi conjunto A, como mi conjunto dominio, a por ejemplo, el conjunto de los seres humanos, ¿sale? Y como mi conjunto B también podría poner al conjunto de los seres humanos. Y la regla que asocia estas dos, sí, puedo usar el mismo conjunto, por si se lo preguntan. La regla que asocia estos dos conjuntos es a toma un elemento de aquí, de este conjunto, un elemento, una persona. La regla dice, dame el padre de esta persona. Y es claro que cualquiera de nosotros, cualquier elemento que esté en este conjunto, el conjunto de personas, va a tener asociado un padre biológico. Pues sí, lo va a tener acá. Uh-huh. Va a tener un único elemento. No va a tener dos padres biológicos, ni tres, uno nada más. ¿Ok? A eso me refiero. Esos son ejemplos un poquito medio extraños, pero que funcionan a final de cuentas. En particular, nosotros vamos a estudiar ejemplos de funciones y reglas de correspondencia en los que involucremos cantidades, números reales. Por ejemplo, nosotros podemos formar a partir de un cuadrado de 40 centímetros una caja rectangular, sin tapa ni nada. En general, pues una tapita. Imagínense, recorten un cuadrado más o menos de 40 centímetros y lo que queremos es conocer el volumen que podemos formar con dicha caja. Lo que podemos hacer es recortar cuadritos de igual magnitud, de igual magnitud en las esquinas, y pues con ello pues vamos doblando estas pestañas y vamos formando una caja, ¿sale? Entonces la manera que podemos expresar el volumen de esta caja que nosotros formemos va a ser la siguiente. La longitud y el ancho pues van a ser el mismo, 40 centímetros menos 2x, es decir, la cantidad, eh, la distancia del tamaño de que es mi cuadrito, de lado por lado. Como lo estoy haciendo de ambos lados del cuadrado, pues quito x de acá y x de acá, pues son 2x, ¿no? Esa es la longitud de, que va a medir la cajita de ancho. De ancho, pues es un cuadrado, va a ser lo mismo, exactamente el mismo caso. Vamos a estar refiriéndonos por
altura, pues, pues precisamente es esta X que acabamos de quitar. Nosotros doblamos las pestañas hacia arriba de esta cajita y vamos a obtener una altura que es precisamente esa altura X que nosotros vamos desplazando. Entonces, de esta manera nosotros podemos establecer una relación entre el volumen que podemos obtener de esa caja de cartón a partir de las dimensiones de la altura mediante esta relación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver que entonces el volumen de esta caja que nosotros hayamos creado a partir del cuadrado de 40 centímetros va a depender únicamente de la altura. Y esto lo podemos expresar mediante esta relación f de x. Ojo, atención, esto no representa una multiplicación de f por el valor de x. Lo que representa es, aquí en este caso, hablando de funciones, es que aquí yo voy a introducir un valor de la altura y ese valor de altura me va a dar un valor en el volumen y eso es lo que le va a asignar a esto. Esto en general, ya cuando lo evaluamos en algún determinado valor, en algún número real, como resultado me tiene que dar un número real si es que esta relación, esta regla de correspondencia es una función. ¿Vale? Sencillamente podemos hacer esto, o depende. Como estamos hablando del volumen, pues simplemente podemos hablar el volumen que depende de la altura X va a ser igual a esto. Entonces, diferentes valores de X, yo voy a obtener un determinado volumen. Por ejemplo, para 1 centímetro, voy a obtener que el volumen de esta caja va a ser 144 centímetros cúbicos. Para 10 centímetros va a ser 4000 centímetros cúbicos. Y para 20 en algún determinado momento, pues esto me va a dar 0. No voy a tener un volumen albergado ahí. ¿Sale? Imagínense lo siguiente, que si en algún momento la función me permitiera tomar no solamente valores de números reales, sino otra cosa, pues simplemente lo que voy a hacer es esto. La reglita para evaluar una función es la siguiente. Lo que yo tenga como un número, pues simplemente voy a quitar a x, voy a reemplazar a lo que me piden que halle su valor, y pues simplemente eso es lo que se está haciendo. Si se fijan, en los lugares donde hay x, estoy reemplazándolo esto por z. En los lugares donde está esta estrellita, también. Quito x, pongo estrellita, quito x, pongo estrellita en este caso, quito x, pongo estrellita, y ahí está. Lo mismo con el diamantito. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Vamos con una fórmula de este estilo, quién sabe para qué sea, pero pues en principio no nos interesa su relación funcional. Lo que nos interesa es que esta fórmula, podemos verla que en principio es una función de R, de una distancia. Si R es diferente de 0, entonces podemos evaluar esto. Nos va a dar algún determinado valor, ¿vale? Algún valor permisible. De tal manera que entonces si nosotros evaluamos diferentes valores, pues vamos a obtener que A de 1 pues va a ser esto. A de 2 va a ser esta cantidad, 8pi más 1000. A de 10 va a ser 1000 por pi más 1. Y en algún determinado caso, si la estrellita me representa cualquier número real, yo voy a quitar el valor de, voy a quitar R, voy a poner estrellita, aquí voy a poner estrellita, estrellita, en los lugares que ocupaba R. Y esa es la manera de evaluar una función, ¿sale? Una función de números reales, claro está. Más adelante veremos ejemplos donde podemos tener este tipo de relaciones, donde mi dominio y codominio no necesariamente son números reales, sino conjuntos de otras cosas, colecciones de otros objetos, ¿vale? Y en principio, pues aquí tienen este ejercicio. Es nada más esto. Lo que tienen que hacer es, dada esta regla de correspondencia, lo que ustedes tienen que hallar es f de 4, f de 5, f de x. La regla ya se las di hace rato. ¿Cómo es que debían de evaluar estas cosas? De mi parte es todo. Espero que este video haya sido ilustrativo. Si tienen preguntas, háganos saber en los comentarios. Y cuando haya
sesiones de asesoría, pues por favor, conéctense, asistan para que esto sea eh, retroactivo. ¿Vale? De mi parte es todo, le repito, espero este video haya sido claro y pues muchas gracias por verme, nos vemos hasta